didn't want to do this. Why did you do it then? I was afraid of what would happen if I didn't. ¿Por qué se lo considera el creepypasta por excelencia? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo fue el siniestro episodio que hizo que pasara de ser solo una ficción para trasladarse al mundo real? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Corría el año 2009 cuando las pesadillas originadas en la red conocieron a quien para muchos terminaría siendo su máximo exponente. Una figura humanoide de extremidades alargadas, tentáculos y un rostro nulo. Un ser que no tardaría en proclamarse como el Coco moderno. Las creepypastas son historias similares a las leyendas urbanas, solo que en lugar de propagarse con el boca en boca, se propagan gracias a las propiedades de internet. Todos sabemos que gracias a la web, casi cualquier cosa puede expandirse en cuestión de minutos. Pero el dilema es el siguiente: ¿qué pasa cuando lo que se viraliza coquetea con el límite que existe entre la ficción y la realidad? ¿Qué pasa cuando ese juego deja de ser inocente para incluso poner en peligro la vida de las personas? ¿Qué pasa cuando alguien decide que es una muy buena idea hacer un sacrificio humano para un ser que fue creado en internet tan solo para asustar? No es ninguna novedad que Slenderman es un monstruo moderno que ha cobrado gran vitalidad gracias a que diversos autores se encargaron de alimentar su mitología. Sabemos que no existe, claro, pero lo que nos interesa saber hoy es por qué, habiendo tantos creepypastas, el de Slenderman sigue gozando de tanta vigencia. ¿Cuál es su secreto? En este video vamos a explicar un fenómeno de los tiempos modernos, vamos a indagar en nuestros miedos más profundos y actualizaremos la información sobre un intento de homicidio que al día de la fecha sigue dando que hablar. Bienvenidos a la historia de Slenderman. Antes de continuar me gustaría que me cuenten si ya lo conocían a Slenderman, cuándo lo conocieron, qué edad tenían cuando lo conocieron y si tienen alguna historia en particular para contarme sobre él, si se asustaron, no se asustaron. De todos los productos que existen alrededor del personaje, ¿cuál es el que más les llegó o el que más les interesó? Los invito a dejar sus comentarios, contarme sus vivencias alrededor del personaje de Slenderman aquí debajo y también los invito a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones y les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Ahora sí, comencemos. Greg Steinberg es ciclista. Suele hacer varios kilómetros mensuales con su bicicleta. Le gusta recorrer paisajes agradables para poder superarse y adquirir cada vez mayor resistencia. Ese sábado 31 de mayo de 2014, Greg salió de su casa dispuesto a cumplir con su rutina habitual. Se subió a su rodado 29 y sin prisa pero sin pausa se dirigió hasta el Parque David, dispuesto a pasar el día pedaleando y disfrutando de su hobby. El Parque David es particularmente grande y tiene pequeños bosques internos. Es un potente pulmón de aire en Waukesha, Wisconsin. Greg tuvo la primera señal de que aquel no sería un día cualquiera cuando, mientras recorría uno de los senderos del inmenso predio verde, vio que unos arbustos se movían. Tuvo un repentino temor de que se tratara de algún animal agazapado. Sabía que ningún animal peligroso habitaba en el parque, pero tuvo una mala sensación. El panorama no mejoró cuando al acercarse vio que de entre las ramas salía una niña. Una niña que se arrastraba y que tras hacer un último esfuerzo se dejó caer. La incertidumbre creció entonces en Greg. ¿Qué hacía esa niña? ¿Por qué salía de entre medio de los arbustos? ¿Estaba acaso jugando? ¿Estaba tomando sol? ¿Qué era lo que estaba haciendo ahí perdida en medio del bosque? Lo cierto es que para no ser entrometido, casi que sigue de largo, casi que no para. Y no le pregunta nada, pero en realidad algo le hizo ruido, así que frenó. Si no se hubiera detenido, la historia hoy sería completamente diferente. Cuando prestó atención, Greg sintió cómo la presión le bajaba. La niña estaba cubierta de sangre. El hombre se tiró de su bicicleta y se arrodilló al lado de la chica, que levantó la cara y lo miró entre desesperada y agotada. Habló en susurros, pero sus palabras se entendieron a la perfección. ¿Me puede ayudar, por favor? He sido acuchillada.
muchas veces. Greg asintió. Le tomó la mano consolándola y, procurando no temblar, sacó su celular para llamar al 911. Pidió que se apuraran, que aquello era una urgencia. Lo decía mientras no podía evitar que sus ojos se posaran en la espalda de la pequeña. Se veían múltiples agujeros de los que brotaba mucho líquido rojo. Cuando cortó la comunicación, Greg procedió a darle el agua que llevaba con él a la niña. Ella se lo agradeció y le contó que se llamaba Peyton. Lo mismo repitió unos minutos después, cuando una ambulancia y un patrullero llegaron al lugar a toda velocidad. Mientras la subían a una camilla, un agente le preguntó con delicadeza quién la había atacado. Con la misma calma, ella respondió que había sido Morgan. ¿Quién era Morgan? Bueno, Morgan era su mejor amiga, una niña que tenía 12 años como ella y que se habían llevado muy bien toda la vida. O por lo menos hasta que Morgan comenzó a meterse en esas extrañas páginas de internet. Según diría Peyton luego, Morgan había cambiado mucho desde que se había obsesionado con un extraño personaje, uno extremadamente alto y de brazos largos. Aquella información haría que los agentes fruncieran el entrecejo, confundidos. Dicha confusión no pararía de aumentar cuando ese mismo día lograran detener a Morgan y la niña confesara que efectivamente había atacado a Peyton para satisfacer los deseos de un tal Slenderman. Pero no nos adelantemos. Antes de saber qué pasó con Morgan, qué pasó con Peyton, de dónde viene toda esta historia relacionada con Slenderman y demás, es necesario que conozcamos a otra persona, una persona que no tiene ninguna relación con las niñas. Un hombre llamado Richard Loutax Kianka. Richard creó en 1999, con 23 años, un sitio web en gran medida personal. Sin embargo, él mismo no tardó en crecer de modo desmesurado y rápidamente tuvo gran cantidad de colaboradores y notas originales. Hablamos de la web Something Awful, la web que sería cuna de uno de los mitos más icónicos de los tiempos modernos. Something Awful es un sitio de comedia, parodias y cultura friki. En el mismo se debate sobre series, películas clase B, libros, cómics, mangas y se comparten noticias extrañas. El sitio además posee diversos espacios para generar los más variados debates. Pero no es un sitio cualquiera, como dijimos, obtuvo pronta popularidad y al cumplir los 20 años fue incluido en una lista de los 100 sitios que moldearon la internet tal y como la conocemos ahora. Puede parecer un rótulo muy grandilocuente y exagerado, pero lo cierto es que Something Awful se ganó con creces el calificativo. Muchas veces se discutieron en la página temáticas que terminarían creando las bases de movimientos vanguardistas para la época. Durante mucho tiempo, Richard Kianka fue considerado todo un pionero por haber creado esta comunidad, pero en los últimos años su reputación ha caído notablemente. De hecho, ha encontrado un trágico final, pero eso lo vamos a revelar más adelante. Lo importante ahora es saber que el 8 de junio del año 2009 se abrió un hilo en los foros de Something Awful. Un hilo que tenía el fin de compartir fotografías editadas que causaran miedo. Al segundo día de lanzado el desafío, participó del mismo un joven norteamericano que para ese año estaba viviendo en Japón. El joven se llamaba Eric Knudsen, pero nos vamos a dirigir a él como Victor Sorge, dado que ese es el nombre con el que le gusta ser reconocido en el ámbito virtual. Victor entonces se propuso asustar a todos, y lo lograría con creces. El joven contribuyó al hilo del foro con 2 fotos, 2 fotografías que hoy son conocidas por casi todos aquellos que aman las historias de miedo. Se supone que ambas fotos fueron tomadas en 1926 y en ambas se ven niños y otras cosas. Sutilezas que realmente logran poner la piel de gallina al espectador de turno. Las entradas previas a las de Víctor simplemente eran imágenes, pero él le agregó algo más, le puso un toque que fue el que hizo que se destacaran. Le agregó unos pequeños textos con algo similar a unos trazos de historia, y realmente causó un gran revuelo. Bajo la primera foto podía leerse el siguiente texto: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. La foto estaba acreditada a un fotógrafo presuntamente muerto. La bajada de la segunda foto fue menos críptica, pero igual de escalofriante.
El texto decía: esta es una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron. Hemos visto un demonio con forma humanoide, al que se conoce como Slenderman. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía real confiscada como evidencia. La foto se acreditaba a Mary Thomas, descrita como una niña de 13 años, desaparecida en junio de 1926. ¿A qué se referían esas líneas cuando hablaban de un demonio con forma humanoide? ¿Quién era ese Slenderman? Bueno, para eso hay que mirar en los detalles de las fotos, detalles que aparecen en segundo plano. En ambas imágenes puede verse una figura espectral, alta y delgada, vestida con un traje negro y una corbata oscura. No se distingue sus facciones y unos extraños tentáculos parecen coronar su silueta. El efecto fue inmediato. Las fotos no tardaron en viralizarse y pronto los textos que las acompañaban empezaron a sufrir leves modificaciones. Todos querían contar algo más sobre ese misterioso sujeto. Pero no solo eso. El horror terminó de instalarse cuando otro grupo de personas afirmó reconocer a ese peculiar ser. Decían que lo habían visto en sueños o en estados febriles cuando alucinaban. Algunos supusieron que todo esto era parte de una broma, pero ya en ese entonces era difícil distinguir qué era realidad y qué era ficción. Lo cierto es que Slenderman se hizo famoso en pocos días. Al mes de su nacimiento, en Something Awful, muchos internautas habían presentado sus propias fotos y sus propios relatos sobre él. En una entrevista posterior, Victor nombraría varias influencias para Slenderman. Entre ellas citaría a la saga de películas Phantasm, a antiguas leyendas urbanas del siglo XVI y XVII, y a escritores como H.P. Lovecraft, Zach Parsons, Stephen King y William S. Burroughs. Su intención era, según él, formular algo cuyas motivaciones apenas puedan ser comprendidas y que desencadenara inquietud y terror en la población general. Si bien logró sus objetivos, lo cierto es que las cosas empezaron a salirse de control luego de un tiempo. Al no conocer la motivación real de Slenderman, la gente empezó a buscarle un sentido a su historia. Se crearía así un universo que al día de la fecha sigue en constante expansión. Slenderman se convirtió en el tema central de un conjunto de ficciones que empezaron a reunirse bajo el nombre de Slenderman Mythos. Dentro de estos mitos se encuentran también las historias de Slenderman que surgieron en series y videojuegos. Sí, porque el hombre largo no solo encontró un lugar en el mundo de los creepypastas, sino que pronto se expandió por toda la cultura pop, quien lo abrazó con entusiasmo. El fanatismo por él alcanzó nuevas dimensiones cuando se estrenó Marble Hornets. Existen diferentes piezas de ficción realizadas para internet que utilizan la figura de Slenderman como antagonista. Se conoce estas series como Slender Blogs. Pero ¿por qué fue Marble Hornet tan popular y por qué es considerada la mejor serie referida a Slenderman? Bueno, es muy fácil, porque unieron 2 elementos que funcionaban muy bien y que nadie había relacionado hasta el momento. Por un lado estaba Slenderman y por el otro estaban los fan footage, los metrajes y las cintas encontradas. Marble Hornets duró del 2009 al 2014 y cuenta las peripecias con las que debe lidiar Jay y otro grupo de jóvenes al encontrar los brutos de una película que está siendo filmada por un amigo desaparecido. Por otro lado, Trip 12, una serie comenzada en 2011, cuenta la historia de Noah, quien decide convertir su canal de YouTube en un blog de investigación sobre la misteriosa muerte de su primo. Del mismo año es Cog Not Sleeping, que nos presenta a un blogger de nombre desconocido que sufre de insomnio y fatiga. Las entradas de su blog empiezan a mezclarse con videos manipulados donde aparecen mensajes terroríficos. En 2012 llegaría Croatian Files, la primera webserie en español relacionada con Slenderman. Aquí, 2 estudiantes becados que están en Croacia encuentran un disco duro abandonado. Los amigos deciden crear un canal de YouTube y subir los videos que hay en él. ¡Quique! ¡Quique, tío! Joder. ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué juegas? ¿Y qué descubren? Nada bueno, como se imaginarán. ¿Quique? ¿Qué coño? ¿Estás bien?
sido eso? Estas series y tantas otras como Every Man Hybrid giran, como puede verse, en torno a situaciones ciertamente símiles. Se tratan, en su mayoría, de documentales apócrifos que dan constancia de un ser que parece atormentar a jóvenes que terminan protagonizando muertes dudosas. Como mencionamos, Slenderman fue adaptado a videojuegos que lo tuvieron a Víctor como guionista. Víctor también estaría detrás del guión, que en 2018 catapultaría a Slenderman como un villano cinematográfico. Al pertenecer a una mitología colectiva, Slenderman ha evolucionado sin un canon original de referencia. Sus hábitos y habilidades no están fijos, sino que cambian dependiendo del narrador. Sin embargo, hay ciertos aspectos que suelen respetarse: su languidez y su amor por los bosques oscuros, principalmente. También se dice que tiene la capacidad de teletransportarse. Se supone además que la proximidad con él puede desencadenar lo que se conoce como la enfermedad de Slender, caracterizada por la paranoia, por pesadillas y delirios acompañados de hemorragias nasales. Y por último, es también sabido que es muy común que los artefactos electrónicos fallen cuando Slenderman se encuentra cerca. Pero bueno, en realidad lo que nos reúne aquí es saber el porqué de todo esto. ¿Por qué Slenderman hace esto? ¿Por qué mata? ¿Por qué quiere asesinar personas? Bueno, veamos cuáles son las explicaciones más acertadas. Uno de los orígenes más compartidos por todos habla de un joven que sufría bullying. Este joven vivía su día a día con gran pesar y tristeza. Sus expectativas por el futuro eran nulas y, a sabiendas de que nada bueno le esperaba, decide tomar una drástica decisión. Sin embargo, en el momento en que está por poner fin a su angustia, un viejo en apariencia amable lo interrumpe. El viejo le dice que las cosas no tienen por qué terminar así. Para cuando el joven descubre que el viejo no es esa persona buena que dice, ya va a ser demasiado tarde. A grandes rasgos, lo que sucede a continuación es que el viejo utiliza al joven para una serie de horribles experimentos que terminan inconclusos y generan cambios abruptos y dolorosos en el desafortunado conejillo de Indias. Cuando todo acaba, el joven ya no es el mismo. Descubre que tiene una serie de poderes que no logra dominar del todo. El joven ahora es Slenderman. Esta versión de la historia muestra un costado humano del monstruo. Al plantearlo como un adolescente víctima del bullying, fueron muchos los que lograron identificarse con el personaje e incluso comenzaron a escribir la versión de que Slenderman no es un ser malo al 100%, no es un ser desalmado, sino que es simplemente una persona que tiene miedo de sentirse sola. Y todo esto amplificó la idea de que quienes tienden a ver a Slenderman son precisamente estos niños excluidos. Por otro lado, se hizo común otra denominación al hablar de Slenderman. Hablamos de los proxies. ¿Qué son los proxies? Se tratan de jóvenes que actúan en base a los deseos y necesidades de Slenderman, ya que estarían bajo su influencia. ¿Y cómo reconocer a estos individuos? Bueno, la mayoría tiene comportamientos extraños. No son conscientes de sus acciones mientras son proxies, y muchos se horrorizan al enterarse de lo que han hecho. Existen a su vez 5 estilos de proxies, dependiendo de cuán compenetrados se encuentren con el ente invasor. Cada proxy tiene un símbolo propio, y si no lo tienen comparten marcas con otros proxies. Y hablando del influjo de Slenderman, es necesario que veamos el momento en el cual el mito sale de la pantalla, escapa de internet para posarse en la realidad. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Peyton y Morgan se conocían desde mucho antes, pero recién en 4º grado empezaron a ser amigas. Para ese entonces, Morgan se había convertido en una niña solitaria que pasaba los recreos sola en algún rincón del aula. La mayoría de las veces tampoco la invitaban a cumpleaños y nadie se mostraba interesado en hacer grupo con ella cuando los profesores les exigían trabajar en equipo. Morgan, por su lado, parecía disfrutar de su soledad y su mundo interno. Siempre estaba leyendo, dibujando o escribiendo. Era una chica con gran imaginación. Peyton sintió curiosidad por Morgan y algo de pena. Se acercó para hablarle, sin más intención que sacarle algo de charla. No se imaginaba que ella y Morgan terminarían como mejores amigas. Con el tiempo, Peyton y Morgan comenzaron a verse incluso por fuera de la escuela. Sus padres las dejaban quedarse a dormir en la casa de la otra y solían citarse en plazas o sitios por el estilo.
pero lo que más disfrutaban era pasar horas y horas, una al lado de la otra, susurrándose cosas y riendo. Tenían una relación de mucha intimidad y ambas consideraban que de algún modo encontrarse había sido una especie de milagro. Solían decir que era como hermanas separadas al nacer. En quinto grado fueron muy felices. En sexto, las cosas se empezaron a complicar. Fue en ese año cuando al colegio entró una chica nueva, Anissa. Anissa era una chica más bien distante, no muy propensa a sociabilizar. Sin embargo, de inmediato hizo buenas migas con Morgan. Ya saben lo que dice el dicho, las piedras rodando se encuentran. Peyton no tardó en sentirse algo celosa. Su mejor amiga y la chica nueva de repente tenían muchas cosas en común, le gustaban las mismas bandas, compartían los mismos foros de internet. Parecía que eran parte de un mundo al cual Peyton nunca había sido muy permeable. Las chicas se pusieron particularmente intensas cuando un día, navegando por internet, se toparon con un creepypasta que de inmediato las dejó fascinadas. Ese creepypasta era, por supuesto, Slenderman. Morgan y Anissa estaban convencidas de que Slenderman era real y era muy difícil escucharlas hablar de otra cosa. Todo lo relacionaban con el siniestro ser, tenían sus teorías al respecto y procuraban leer cada nueva historia que se publicaba en la red y lo tuviera de protagonista. Peyton no compartía este gusto por las historias de terror, incluso se sentía incómoda frente a la insistencia de las otras por adorar al monstruo virtual. Sin embargo, hizo el esfuerzo por mantenerse entusiasta. Tenía miedo de perder a Morgan y prefirió pensar que todo se trataba de una etapa, que más temprano que tarde las cosas volverían a ser como antes. Aún no había descubierto que ciertas cosas nunca vuelven a ser iguales. No sabía que Morgan y Anissa estaban tramando un plan a sus espaldas. Las chicas habían llegado a la conclusión de que Slenderman las tenía en la mira por la obsesión que habían mostrado hacia él. Temían que el terrorífico sujeto matara a sus familias, por lo que habían tomado una polémica decisión. Para apaciguarlo, le ofrecían un tributo. Le entregarían a Peyton en forma de sacrificio. Morgan y Anissa habían armado un vocabulario en código para poder hablar del asesinato que planeaban cometer sin que nadie pudiera entenderlas. Estaban convencidas de que una vez consumado el crimen, Slenderman las aceptaría como sus sirvientas en su gran mansión. Una que quedaba, según sus cálculos, que ellas sacaron basándose en historias que habían leído, en el Parque Nacional Chequamegon-Nicolet. El viernes 30 de mayo de 2014, llevaron a cabo una pijamada. Allí iban a sellar lo que durante semanas habían planificado. Pero las cosas no salieron como esperaban, no encontraban el momento adecuado para llevar a cabo el ataque y hasta dudaron de lo que estaban por hacer. Sin embargo, ambas eran obstinadas y la historia de Slenderman ya había calado profundo en sus pensamientos. Cada vez más convencidas de que el hombre las espiaba y las requería como sus lacayas, al día siguiente se levantaron y le pidieron permiso a la madre de Morgan para ir al Parque David. Antes de salir, Morgan tomó un cuchillo grande de la cocina y lo escondió debajo de su campera. Pensaron en matar a Peyton en uno de los baños públicos del lugar, pero nuevamente no encontraron el modo de concretar el asunto. Incluso llegaron a golpear a la chica con afán de desmayarla. Pero ya sabemos que lo que funciona en las películas rara vez funciona en la vida real. Dispuesta a no perder más oportunidades, Morgan propuso ir a lo profundo del bosque para jugar a las escondidas allí. La pequeña se puso contra un árbol y empezó a contar previo a intercambiar una mirada con su cómplice. Anissa, que la entendió de inmediato, le exigió a Peyton que se acostara en el piso y se tapara con hojas para esconderse. Peyton le hizo caso. Cuando la víctima estuvo en el piso, solo atinó a escuchar a Anissa gritando: «¡Ahora, enloquécete!». Y Morgan efectivamente enloqueció. Fueron 19 puñaladas. Luego, las atacantes acariciaron el pelo del agonizante Peyton y le dijeron que no se preocupara, que irían a buscar ayuda. Se fueron dejándola sola, esperando que terminara de desangrarse. Morgan y Anissa fueron encontradas ese mismo día, pocos minutos antes de las 3 de la tarde, sentadas al costado de la ruta Interestatal 94. En una bolsa que llevaban, la policía encontró el cuchillo cubierto de sangre. Morgan Geyser no demostró ninguna empatía con su víctima. Una vez encerrada en la celda de interrogatorios, se dedicó a hacer coreografías y a cantar. Frente a la pregunta de si se arrepentía por lo que había hecho, soltó que no, que vivir sin culpas era mucho más fácil.
Los detectives quedaron sorprendidos y en shock. Anissa Weier pareció por su lado tener algún sentimiento de culpa, aunque sostuvo que Slenderman no les había dejado opción. También fue frívola en otras cuestiones. Dijo, sin inmutarse, que sabía que para matar a alguien había que evitar mirarlo a los ojos para no sentir compasión. Peyton fue trasladada a un hospital luego de que el ciclista la encontrara. La compleja cirugía para reparar los daños internos y externos duró 6 horas. Luego estuvo semanas en cuidados intensivos. Si bien el ataque alcanzó varios órganos vitales, la pequeña sobrevivió. Debido a la naturaleza de los delitos, tanto Weier como Geiser fueron eximidas del tribunal de menores para ser juzgadas como adultas. En agosto de 2017, Anissa se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado y en diciembre de ese año fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica, luego de que fuera declarada enferma mental. Morgan se declaró culpable de intento de homicidio en primer grado. Fue condenada a 40 años de reclusión en una unidad mental con tratamiento psiquiátrico. Fue diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Se supo que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones. Hoy en día la situación de al menos una de ellas ha cambiado, pero ya vamos a llegar a eso. Este caso, si bien se volvió famoso, no fue el único con estas características. Una mujer no identificada en Hamilton, Ohio, dijo en 2014 a un reportero de televisión que su hija de 13 años de edad la había atacado con un cuchillo. Aseguró que la pequeña había escrito ficción macabra que implicaba a Slenderman. En septiembre del mismo año, un adolescente de 14 años de edad prendió fuego la casa de su familia en Florida mientras su madre y su hermano de 9 años de edad estaban en el interior. La policía confirmó que la chica había estado leyendo creepypastas en línea. Tras estas acusaciones, la wiki de creepypasta fue bloqueada en todo el distrito escolar en Waukesha. Victor Surge, el creador de Slenderman, dijo: "Estoy profundamente entristecido por la tragedia en Wisconsin y mi corazón está con las familias de los afectados por este terrible acto". Los amantes de las historias de terror en la red rápidamente remarcaron que todo esto se trataba de un hecho aislado, que ellos disfrutaban de estas narraciones sangrientas, pero que no aprobaban que todo esto se llevara a la vida real. Para demostrar que quienes se vinculan en red tienen buenas intenciones, se organizaron transmisiones en vivo con el objeto de juntar donaciones para los gastos médicos de la víctima. Por supuesto que en los medios de comunicación estos foros se demonizaron enseguida y el debate se encendió. ¿Debía censurarse acaso esta clase de contenidos? ¿Eran culpables acaso de los crímenes realizados en nombre de Slenderman todos los que escribían sobre este personaje y acrecentaban su historia? Y de ser así, ¿de cuántos culpables estamos hablando? Mientras algunos estaban debatiendo esto en televisión, otros comenzaban a hacerse diferentes preguntas. Se preguntaban por qué la figura de Slenderman era tan seductora, cuál era el influjo que provocaba este ser. Slenderman fue llamado el primer gran mito de la web por la BBC. Si bien casi todos los involucrados entienden que Slenderman no es real, Internet permite a otros construir sobre bases establecidas, dándole así un aire colectivo que de algún modo lo autentifica. Según algunos investigadores, Slenderman trajo la posibilidad de vivenciar las viejas tradiciones, en las que las historias se esparcían de modo oral y cada cual podía sumar a las mismas los detalles que quisiera. Slenderman sería en definitiva atractivo por su capacidad de mutar y expandirse. No se trata de un mito estático, sino de un mito que día a día puede adquirir nuevos matices. Eso lo vuelve básicamente infinito. Estamos ante el claro ejemplo de cómo un mito se convierte en mito. En este punto es importante remarcar que los mitos son importantes para nosotros y fundamentales para nuestra sociedad. Siempre tenemos que sentir que hay algo más grande, algo inexplicable. Paradójicamente, en una era donde casi todo puede explicarse googleando, fue justamente en el ámbito virtual donde se sembraron las semillas de nuestras nuevas incertidumbres. Troy Wagner, creador de Marvel Hornets, explicó que según su visión, el mayor potencial de Slenderman es el de representar para cada uno un miedo diferente. Dado que este ser juega con nuestra psiquis, cada cual proyecta en su figura su propia noción de locura. ¿Explica esto por qué es tan potente? Bueno, de algún modo sí,
Pero por el otro, no, porque Slenderman sigue siendo un misterio que conserva su fuerza al día de la fecha. El 24 de octubre de 2019, más de 5 años después del apuñalamiento, Peyton, que entonces tenía 17 años, habló por primera vez en un programa de TV. Cuando se le preguntó qué diría si volvería a ver a sus atacantes, respondió que les daría las gracias. Resulta que luego del episodio, la chica expresó haberle encontrado sentido a su existir. Se había decidido a estudiar medicina. En 2020, un tribunal de apelación rechazó la petición de Morgan de ser juzgada de nuevo como menor. En una vista judicial celebrada el 10 de marzo de 2021, Anissa, que para entonces tenía 19 años, presentó una carta al tribunal en la que afirmaba estar arrepentida y profundamente apenada por la agonía, el dolor y el miedo que había causado a Peyton y a toda la comunidad. En julio de ese año, el juez del condado de Waukesha ordenó que la chica fuera liberada del Instituto de Salud Mental de Winnebago. En septiembre, la liberación se terminó de llevar a cabo con ciertos requisitos. Anissa debe tener vigilancia por GPS las 24 horas, debe estar monitoreada y no puede acceder a redes sociales. Tendrá que seguir tomando medicamentos y está bajo la estricta tutela de su padre. En septiembre de 2021, a raíz de la liberación de Anissa, se reveló que Peyton se había mudado del condado de Waukesha. Hoy estaría terminando sus estudios en otra universidad. El creador del sitio web en el que Slenderman nació ya no está entre nosotros. En 2020 vendió Something Awful a un joven de 15 años y se recluyó en su hogar luego de recibir denuncias por violencia. El 23 de marzo de 2021 apareció muerto. Dicen que sufría de inestabilidad anímica, pero claro, algunos siguen jugando con la difusa línea que hay entre ficción y realidad y dicen que Kianka finalmente fue alcanzado por el monstruo al que sin querer le abrió la puerta hace ya 14 años. Quienes sostienen esto también creen que Victor no usó su imaginación al momento de crear a Slenderman, sino que escribió sobre él para exorcizar a un ser que lo atormentaba en la vida real. Y para salvarse a sí mismo, lo habría soltado al mundo. Y el resto ya lo sabemos. Una vez suelto, los tentáculos del monstruo no hicieron más que crecer y crecer. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Slenderman. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no hicieron, activen notificaciones. Los invito también a dejar su propia versión de la historia con respecto a este personaje. Algo está andando raro en la cámara, no sé qué es, pero bueno, voy a cerrar este video antes de que las cosas se compliquen. Así que por lo pronto me retiro. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.